Gloria a Dios, queridos amigos y hermanos, un saludo de bendición. Este es nuestro programa, el programa de ustedes, Charlas de Café con Biblia. Este es el episodio número 47 y estamos hablando acerca de la maravillosa vida llena del Espíritu Santo. Esta es la segunda entrega en esta parte, en este segmento del programa, donde hablamos acerca del hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo y todo eso. Y estamos emocionados porque tenemos la oportunidad de tocar uno de los temas que son más prácticos dentro de nuestra vida y práctica del cristianismo. El cristianismo es más, va más allá de un simple cambio en de nuestro sentido de moralidad, querer simplemente Ujú. ser mejores personas o más buenas personas. No tiene que ver solamente con abrir la cabeza a tener o memorizar versículos bíblicos o lo que fuera. Es un cambio de vida real. Y parte de Amén. una característica de esta nueva vida en Cristo es que es una vida sobrenatural Gloria. gracias a la obra permanente del Espíritu Santo en nosotros. Quiero dar la bienvenida a nuestro amado pastor Jaime de la Vega, coanfitrión del programa. Jaimito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué alegría verte, qué alegría poder grabar ya nuestro programa número 47 mientras nos acercamos al año de haber iniciado esta aventura y estamos felices. Bendiciones, Jaimito. Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestro público, nuestra audiencia, aquellas personas que forman parte de nuestra influencia con este programa que, Luchito, estamos en el número 47. Un año tiene 52 semanas. Amén. Entonces quiere decir que ya estamos aproximándonos al año. Y es una de las cosas que mayor satisfacción me produce el ser consistentes, Luis, ¿no? El Mm. que hayamos empezado algo, el que hayamos tomado la decisión. Yo me acuerdo que como una iniciativa tuya a principios de este año empezamos esto, ¿no? Tú me mencionabas hasta que un rato decías, lo haremos. Y lo que más me satisface es que estamos siendo consistentes. Y eso es solamente el resultado de nuestra profunda convicción en lo que hacemos, Luchito, nuestra profunda convicción en nuestro llamado. Ahora, Luchito, hemos terminado en estos últimos programas hablando acerca ya de este tema que es tan importante, controversial en algunos sectores de la iglesia, ¿no? Creo que nosotros en el ambiente pentecostal o en el ambiente de fe no encontramos esa controversia porque creemos, pero no toda la iglesia está adscrita al pentecostalismo o al mensaje de fe. Y en Mm. muchos lugares de la iglesia se critica esto que estamos ministrando ahora, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Tú decías que pueden haber otras evidencias, no solamente el hablar en lenguas. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso, pero en nuestra experiencia, normalmente en todo lo que es la experiencia pentecostal, la experiencia del mensaje de fe, tenemos este tema como algo muy importante en el sentido de que el orar en lenguas, el orar en el espíritu, que es otra de las formas en la que se lo expresa, es un recurso sobrenatural. Esa es la parte más importante que tú decías en tus palabras introductorias, ¿no? La vida sobrenatural. El orar en lenguas es una experiencia sobrenatural. El orar en el Espíritu es una experiencia sobrenatural, que es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, Luchito, queremos seguir hablando sobre esto. Queremos seguir hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo, el orar en lenguas, pero queremos seguir hablando un poquito, abriendo la Biblia en algunos pasajes de la Escritura que nos van a servir para mostrarle a nuestros hermanos, a la audiencia que tenemos. Luchito, se me ha olvidado algo, se me ha olvidado. ¿Puedo desaparecer un rato de la pantalla? Dale, 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 dale. Fue y volvió Mil Jaimito, disculpas, dale. mil disculpas, se me había olvidado poner el cargador que estaba en otro lado y ya la batería estaba anunciando que se estaba agotando. Pero decíamos, Luchito, queremos tocar algunos temas, algunos pasajes de la Escritura,
pasajes de la Escritura, principalmente en el libro de los Hechos, que nos van a ayudar a entender, habíamos explicado que el bautismo del Espíritu Santo es para todos, pero nos van a ayudar a entender algo que es importante también, Luchito, que el bautismo en el Espíritu Santo a lo largo de todo el libro de los Hechos, incluso mencionando algún trabajo, alguna tarea que hicieron los alumnos de Charles Parham, como habíamos mencionado en una de nuestras anteriores entregas, que habían llegado a la conclusión que todos los que eran bautizados en el Espíritu Santo hablaban en otras lenguas. Esa es la conclusión que habían llegado los estudiantes de Charles Parham en un momento en que el propio Charles Parham no había tenido la experiencia todavía, no tenía la experiencia todavía de ser bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, Luchito, ¿qué tal si ahora pasamos revista a estos pasajes que son importantes para llegar tal vez, para tener tal vez esa misma aproximación que los estudiantes de Charles Parham tuvieron, ¿no? Ellos hicieron un trabajo y ellos mismos se convencieron por la propia escritura que la plenitud del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, siempre estaba acompañado de hablar en otras lenguas. Te quiero pasar la palabra para que tú nos conduzcas a través de este periplo por el libro de los Hechos. Pero hay otra cosa más que quiero poner sobre la mesa. Habíamos mencionado algo de esto, pero creo que es importante enfatizarla. El ser lleno del Espíritu Santo no es una única experiencia en la vida, ¿no? El ser lleno del Espíritu Santo en realidad es algo continuo, es algo que el creyente, en lo que el creyente tiene que caminar día a día, ¿no? Yo Amén. cuando era un cristiano derrotado, Luchito, cuando yo vivía en derrota siendo cristiano, yo tomé una decisión doble siendo cristiano para levantarme de la derrota. Una decisión doble que involucraba primero volverme a la palabra, pero segundo, ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Es cosas que había descuidado y que al descuidar esas cosas mi vida se había tornado en un cristianismo derrotado, de mucho sufrimiento también, ¿no? Pero Mm. esa decisión doble involucraba volverme a la palabra como mi alimento espiritual cada día, pero también involucraba porque yo ya era bautizado en el Espíritu Santo. Era un cristiano derrotado, me había vuelto a la vida de pecado, es verdad, pero yo ya había sido bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo decidí levantarme, tomé una decisión doble. Y la decisión doble es voy a volverme a la palabra con todo. La palabra siempre yo la estudiaba, la leía, pero esa fue una decisión consistente. Voy a volverme a la palabra. La palabra es mi alimento. Pero hay algo más que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es buscar ser lleno del Espíritu Santo todos los días, ¿no? Ahora, Luchito, quiero poner sobre la mesa esto, pasar revista a algunos pasajes del libro de los Hechos. Tal vez podemos empezar por Hechos 2 por Pentecostés, eso te lo dejo a ti. Podemos empezar viendo todos estos pasajes del libro de los Hechos, pero para mostrar que la plenitud del Espíritu Santo era algo que siempre era acompañado de una expresión sobrenatural, ¿no? Amén. Que normalmente es las lenguas, siempre estaba acompañado de eso. Pero también, Luchito, en este programa podemos enfatizar el hecho para nuestros hermanos en Cristo, que ya han sido bautizados. Muchos creyentes piensan que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que han tenido y que es una experiencia del pasado. Muchos De una creyentes que vez. han sido bautizados en el Espíritu Santo no practican esto que la Biblia nos enseña. Podemos ver algún pasaje de Efesios donde la Biblia nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu Santo de manera continua. Entonces, Luchito, te paso la palabra para que tú nos dirijas por dónde podemos empezar a hacer este estudio en el libro de los Hechos acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Contigo, Luchito. Gracias, hermano. Hay que ser contundentes en la escritura. Algo que me gusta mucho en nuestras charlas es eso. Siempre, en la medida que charlamos, siempre estamos colocando fundamento de la palabra, porque esa es la idea. Uh -huh. Y estamos lejos de buscar o pretender que este espacio sea un programa de instrucción bíblico, no es una clase, no es una administración, no es una enseñanza de instituto bíblico, pero en el formato de charla podemos decir muchas cosas y claro, siempre las abordamos desde la perspectiva de la escritura. Solamente para repasar esto, entendemos que Dios a lo largo de la historia de la iglesia, después
de los años gloriosos de la iglesia primitiva, la iglesia en general se institucionalizó. Estoy hablando de los primeros 300 años de nuestra era cristiana. Se institucionalizó y fue perdiendo la sobrenaturalidad, la manifestación de lo sobrenatural. Entonces se instituyeron ritos, ceremonias, tradiciones religiosas tratando de suplir esta falta de manifestación sobrenatural de Dios. Y es eso, hombres de Dios bien intencionados, pero luego al final uno puede estar bien intencionado y equivocarse, llegaron a promover sincretismo de la fe cristiana con tradiciones paganas y todo lo demás, y hubo un decaimiento, pero a partir de Martín Lutero y la Reforma, Dios empieza a volver a tratar con el ser humano y comenzar a restaurar verdades bíblicas. En eso le damos todo el mérito y la gloria al Señor por la vida de Lutero, de Calvino, que fueron los grandes reformadores. ¿Y cuál fue el tenor de eso? Es el volver a la verdad bíblica de que la salvación es por fe, es por gracia a Amén. través de la fe en Jesucristo, en realidad. Y gloria a Dios, pero hay quienes se quedaron en eso. Luego hay otras verdades. El bautismo en agua no es para infantes, es para gente consciente. El bautismo del Espíritu Santo, la experiencia de la santificación personal y todo lo demás que hay. Entonces llegamos así a 1900, en finales de 1890 y tantos, 1900, donde en Estados Unidos se abre un instituto que estaba dirigido por un hermano que se llamaba Charles Parham en Kansas, en Topeka, Kansas. Tenían alumnos que vivían allí en una especie de comunidad y una de las tareas que se dio a los alumnos era revisar en el Nuevo Testamento y principalmente en el libro de Hechos cuáles eran las evidencias de esto que se llamaba el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Creo, sin temor a equivocarme, que eran 34 personas las que recibieron esa tarea. Cada uno lo hizo de manera individual y cuando llegó el momento de revisar la tarea, unos días después, porque el hermano Parham había dejado esa tarea, luego viajó a ministrar a otro lado, volvió al instituto, los 34 reportes de los estudiantes que cada uno personalmente había hecho en base a la lectura del libro de Hechos, era que de acuerdo al texto de la Escritura, la evidencia de haber recibido el bautismo, la llenura, la investidura de poder, la plenitud del Espíritu Santo, como se quiera entender, era que hablaban en otras lenguas y o profetizaban. Entonces, ninguno de ellos había tenido esa experiencia, por lo tanto no eran llenos. Ahí fue que una hermana, que se llamaba una estudiante Agnes Osman, que tenía llamado a ministrar en Suecia, me parece, pide a Charles Parham el que él orase por ella para ella recibir el bautismo del Espíritu Santo con esta evidencia. Y Charles Parham, un poco reticente, resistiendo a la idea, dice, pero yo no tengo, yo no, yo mismo no oro en lenguas. Y ella dice, no importa, yo creo que si usted ora por fe, yo voy a recibir. Gloria a O sea, Dios. este es llevar la fe, ¿no? Al Es extremo, la ¿no? O sea, fe. usted no lo tiene, pero yo creo que usted ora, yo voy a recibir. Gloria a Dios. Y Charles Parham lo hace y ella empieza a hablar en perfecto sueco a través de una manifestación del Espíritu Santo. Gloria a De Dios. hecho, los primeros años en esta restauración del bautismo del Espíritu Santo, una de las manifestaciones características de este tiempo, de esta restauración de la verdad bíblica referente al bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de orar en otras lenguas, muchos recibían lenguas de la tierra, de otros países, de otras naciones, sin haber aprendido. Y eso creó Exacto. también un movimiento de gran impulso misionero sobre la iglesia de su tiempo en Estados Unidos, pero también resistencia de algunos porque decían, "Uta, ¿qué pasa si recibo y empiezo a hablar en chino? Digamos, el Señor quiere enviarme a la China." O sea, había una serie de cosas que estaban ajustándose. Ahora, no quiero hablar tanto de historia de la iglesia, esto era la introducción, ya lo tocamos en el pasado, pero vamos a la escritura y creo que es importante y definitivo comentar sobre esto, porque hermanos queridos, hay evidencia del bautismo del Espíritu Santo como señal visible, tangible de haber sido bautizados, el hablar en otras lenguas, quiero decir, hay evidencia de hablar en otras lenguas como señal tangible y visible de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Y eso no es una doctrina. Bueno, cuando entramos en etiquetas, es que yo no soy pentecostal, yo soy de doctrina reformada, o yo soy esto, yo soy el otro. Un ratito, seremos bíblicos. O sea, que nuestra etiqueta sea ser bíblicos.
Yo estoy cansado de que me pongan aquí y allá y esto y el otro y que del evangelio de la prosperidad y la superfe y la ultragracia. Y, hermanos, seamos bíblicos. Si nos mantenemos y nos concentramos en permanecer bíblicos, vamos a entrar en equilibrio. Aleluya. Amén. Y tanto Jaime como yo, a manera de disclaimer, de nota aclaratoria, somos de trasfondo pentecostal, oramos en el Espíritu, pero también leemos y estudiamos nuestras Biblias. Amén. No es nomás yo siento y no siento, ¿verdad? Exacto. Vamos a la palabra y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ministrar de acuerdo a la palabra. Podemos comenzar en Lucas 24:49. Tengo aquí Amén. mi ayuda. Amén. Lucas 24. Lucas es el autor, era un médico que vino a ser seguidor de Jesús, no es del grupo de los 12, es un médico griego, pero él propone en su corazón hacer una investigación muy consciente, muy concienzuda, muy profunda de los detalles inherentes al ministerio de Jesús y empieza escribiendo el Evangelio según Lucas. Ahora, él llegó a ser en algún momento compañero de viaje de Pablo, en el libro de Hechos se habla acerca de eso, entonces él tenía información de primera mano, pero Exacto. no contento con hacer el Evangelio según Lucas, él empieza a sistemáticamente registrar los eventos de la iglesia primitiva. Entonces, Lucas, el libro, el Evangelio según Lucas y el libro de Hechos vienen a ser ambas obras del mismo autor. Ahora, Exacto. hacia el final del libro de Lucas, en Lucas capítulo 24, verso 49, Jesús ya resucitado antes de ascender al cielo, dice, He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El énfasis que debemos tener aquí es ser investido con poder desde lo alto. Y esa es la promesa del Padre. Ahora, bueno, se corta la película, vamos a comprar algún refrigerio y todo, y saltamos al libro de Hechos, capítulo 1. Gloria a Dios, Hechos, capítulo 1. Verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, está hablando de Hechos 24, es lo mismo, es la referencia, es la continuación. Y Exacto. estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando de Juan el Bautista. Ahí viene la pregunta de los discípulos, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Este es cumplimiento escatológico. Y Jesús dice, no está en vosotros conocer las sazones o los tiempos que el Padre puso en su sola potestad, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de eso, se traza una línea de tiempo de 11 días aproximadamente, y 11 días después se celebraba la fiesta de Pentecostés, Hechos 2:1. Voy a leer de los versos 1 al 4 y ahí podemos empezar el comentario. Jaimito, te preparas para dar tus consideraciones. Amén. Pero en Hechos 2:1 al 4 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos, nota esto, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí viene, eso es lo que, ahí viene el título o la etiqueta de, es que tú eres pentecostal. O sea, bueno, No. o sea, personas han tratado de etiquetar y diferenciar unos de otros, pero en realidad esto es bíblico. Tú eres bíblico, sí, porque esto está en la Biblia, hermanos. Aleluya. Eh, Dale, Jaimito, ¿qué puedes comentar sobre esto? Gracias, Luchito. En primer lugar, la Biblia dice que todos fueron llenos por el Espíritu Santo, ¿no? Nosotros sabemos que en el aposento alto donde estaban reunidas estas personas, habían 120 personas, ¿no? Amén. Estaban ahí seguramente los discípulos de Jesús. Tengo María, la entendido. madre de Jesús. Exacto, eso justamente iba a decir. Tengo entendido que la mamá, la madre de Jesús y sus hermanos también estaban ahí, formaban parte. Ellos no creían en Jesús durante su ministerio aquí en la tierra,
pero después de su resurrección, ellos creyeron, sus hermanos principalmente, ¿no? Y de Amén. hecho tenemos dos de los hermanos de Jesús que escriben cartas, ¿no? Estamos hablando de Santiago, Jacobo, estamos hablando de Judas, que son hermanos de Jesús. Pero eran 120 personas en el aposento alto. Ahora, en ese lugar, unos días antes, Jesús les había dicho, van a ser investidos de poder desde lo alto, no se vayan de Jerusalén. Juan los bautizó con agua, pero yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo y con poder. Ahora, Luchito, la Biblia dice que todos oraron en otras lenguas, ¿no? Mm, Otra de las cosas que vemos en este pasaje, es que en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, era una fiesta muy importante para los judíos. Y los judíos tenían instrucciones legales, por así decirlo, de ir y viajar a Jerusalén, que era el centro de adoración. Dios había elegido Jerusalén. Era la pregunta de la samaritana en el pozo de Jacob en el capítulo 4 de Juan, ¿no? La samaritana le preguntó, ¿dónde se tiene que adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Y Jesús les responde, la salvación viene de los judíos. Jerusalén es el lugar, ¿no? En el antiguo pacto, ¿no? mm, En el pacto mosaico, en la dispensación de la ley. Entonces, ¿esto a qué llevaba? Llevaba a que de todas partes, de todos los lugares alrededor, de todas las naciones alrededor, los judíos se den cita en Jerusalén, en esa fiesta. Y la Biblia nos describe que acá había, en este tiempo de que el Espíritu Santo los llena a todos los discípulos, estaban en Jerusalén judíos de todas partes. ¿Eso qué significaba? Significaba que estos judíos no hablaban solamente el idioma que se hablaba ahí, ¿no? Que es el griego, ¿no? Sino que hablaban otros idiomas. Hablaban otros idiomas, pero ¿qué pasaba acá en esta primera experiencia que tienen los discípulos de ser llenos del Espíritu Santo? Empezaron a hablar en otras lenguas, pero como tú decías, Luchito, que es algo que tal vez puede causar, digamos, algún tipo de escepticismo, pero tú has contado de que esta estudiante de Charles Parham, cuando Charles Parham puso sus manos sobre ella, ella empezó a hablar en perfecto sueco, ujú, sin mm, haber estudiado ella sueco, ¿no? Ahora, esto estaba pasando acá en Pentecostés. Porque la Biblia describe en los siguientes versículos que todos los judíos que estaban ahí estaban atónitos, porque decían, ¿qué pasa con estas personas? O sea, los estamos oyendo hablar en nuestro idioma. O sea, habían varios idiomas. Estamos oyendo hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma. Entonces, ¿qué está pasando? Luchito, este bautismo inicial del Espíritu Santo en el aposento alto con las 120 personas se convierte en una señal, ¿no? Es una mm, señal. De hecho, en el Antiguo Testamento la Biblia habla de las lenguas como una señal, ¿no? En mm. lengua de tartamudos te hablaré, le dice, ¿no? Isaías 28, ¿no? Exacto, sí. Entonces se convierte, pero acá se da una señal. Estos judíos que estaban hablando en otras lenguas eran judíos locales que estaban hablando las maravillas de Dios en idiomas que ellos no habían aprendido y se convierte en una señal. Ahora, la Biblia dice, y tal vez ahí también nosotros podemos aprovechar de citar algo más acá de la escritura. La Biblia dice, y estaban todos anónimos, atónitos, estoy en Hechos 2:12, dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, muchos estaban atónitos, asombrados, estaban completamente asombrados, ¿qué está pasando acá? Pero hay otros que la Biblia dice, hay otros, dice, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Es decir, están borrachos. Ahora, Luchito, es interesante porque esto me lleva a un pasaje de Efesios. En un pasaje de Efesios, en Efesios 5, Aleluya. eh, es un pasaje sobre el cual podemos volver más adelante, porque ahora voy Ujú, a citar solamente un aspecto de este pasaje. Dice lo siguiente, ¿no? Dice en Efesios 5:18, dice, voy a leer desde el 17, porque habla de que no seamos insensatos. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor.
Y aquí dice, no os embriaguéis con vino, dice, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, ¿no? Sed llenos. Podemos volver sobre esto porque es este pasaje donde la Biblia nos dice que el ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia continua, ¿no? Podemos volver sobre eso más tarde. Pero aquí Pablo está diciendo algo, porque en Pentecostés, ¿qué pasa? Se da una evidencia, Luchito, esa es la palabra, hay una evidencia externa. Cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo, hay una evidencia de esa plenitud, de esa llenura del Espíritu Santo. Y en este caso esa evidencia estaba dada porque estaban hablando en otros idiomas, en otras lenguas, pero escúchame, estaban actuando como si estuvieran borrachos, ¿no? Amén. Hay un ministro que a mí me llamó la atención cuando ministraba, tú lo conoces, estoy hablando de Kid Moore, ¿no? Bueno, Que cuando está hablando sobre estos temas, él hace énfasis en esto. Él dice, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, la evidencia que se produce de ser lleno del Espíritu Santo puede confundirse muchas veces con el estar borrachos, porque es así como funciona. Luchito, muchas veces yo he visto personas que estando llenas en el Espíritu Santo en un servicio de un domingo, por ejemplo, empiezan a orar, empiezan a cantar, empiezan a bailar. Y claro, uno que está dentro del contexto de la iglesia dice, bueno, el Espíritu Santo se está moviendo. Pero si viene de afuera alguien y la ve a esta persona haciendo todas esas cosas, ¿qué va a pensar? Va a pensar esto, está borracho, estos no son cristianos, estos están borrachos. es una secta. Sí, son sectas, ¿no? Ahora, esto también trajo confusiones justamente cuando el movimiento pentecostal estaba despegándose, ¿no? No te olvides que uno de sus alumnos de Charles Parham era Seymour, William Seymour, William Williams, Simon. ¿no? Seymour, ¿no? Él era uno de sus estudiantes que más adelante es usado por Dios en una casa de la calle Azusa, ¿no? Pero es interesante porque un día, cuando ya estaban hablando en lenguas, el movimiento, el avivamiento de la calle Azusa estaba empezando a ser tan importante porque es un hito histórico en el pentecostalismo, el avivamiento de la calle Azusa. Pero es Ujú. interesante porque surgían algunas dudas, habían algunas cosas que ellos querían comprobar si todas estas cosas eran de Dios y lo llaman a Charles Parham a la calle Azusa, ¿no? Pero cuando Charles Parham llega a la calle Azusa, Charles Parham había sido el mentor de Seymour, había sido su mentor, él había estudiado ahí. Pero cuando Charles Parham llega a la calle Azusa, se asusta. Y por eso te ríes, claro, porque él se asusta, ¿no? Él se asusta y dice, esto no es de Dios, esto es... bueno, empieza de alguna manera a cuestionar lo que estaba pasando ahí, hasta tal punto que el propio Seymour, días después, le tiene que poner candado a la puerta para que Parham no entre a ese lugar. Sí, estaba acostumbrado el hermano Simon. A poner el Se la candado. habían hecho a él también, la verdad. Ahí él aprendió. Pero ¿por qué es importante esto mencionar y por qué ahorita yo lo estoy mencionando? Porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la evidencia que se produce lo lleva a uno a expresar cosas de una manera que fácilmente pueden ser confundidas con estar, por ejemplo, borrachos, estar ebrios, ¿no? Y es lo que pasó acá. Es por eso que Pablo en Efesios dice, no se embriaguen con vino. Más bien sean llenos del Espíritu Santo, porque en el sentido de que el ser lleno del Espíritu Santo tal vez pueda producir ciertas cosas similares, pero es lo que va a beneficiar al creyente, ¿no? Va a beneficiar al creyente. Ahora, Luchito, a partir esta primera experiencia que tienen en el aposento alto los discípulos, Pedro predica un mensaje evangelístico tremendo, ¿no? Mm. El Pedro que era muy impulsivo, el Pedro que a veces metía la pata, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, queda registrado en la Biblia uno de los mensajes evangelísticos con contexto judío, por si acaso, ¿no? En un Mm. contexto judío, le predica a los judíos. Pero es un mensaje poderoso, Luchito. Y tiene un éxito evangelístico rotundo. Cualquier evangelista quisiera tener, hagamos porcentajes. Eran 120 personas y se convierte en 3.000 personas. Aleluya, Proporcionalmente, Jesus.
Proporcionalmente es un éxito evangelístico que cualquier evangelista quisiera tener, ¿no? Mm, Pero es el resultado del poder. Esto es importante. En Hechos 1:8, Jesús le había dicho a sus discípulos, no se vayan, van a ser bautizados, vas a restaurar el reino de Israel. No les toca saber eso, pero les toca saber algo. Ustedes van a recibir poder para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasa con este bautismo en el Espíritu Santo? La primera evidencia de ese poder la tenemos en Pedro, ¿no? Un mensaje evangelístico, un éxito rotundo. Y cuando él predica el mensaje, ahí yo te voy a pasar la palabra para que vayamos al siguiente punto, pero cuando él termina de predicar el mensaje, la Biblia dice que todos estaban compungidos de corazón. Es una expresión que a mí me gusta, ¿no? O sea, había tal convicción de pecado. El estar compungido de corazón significa que el Espíritu Santo hizo su obra con la predicación. El Espíritu Santo tiene que usar la predicación para hacer su obra y convencer de pecado a las personas. Estos judíos, dice la Biblia, estaban compungidos de corazón y le preguntan a Pedro le pregunta, ¿dónde estoy? A ver, voy a ver. 38. Perfecto, gracias. Y le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? El 37 dice, al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Claro, ese es el paso del arrepentimiento. Convencidos de pecado por el Espíritu Santo, ¿qué haremos? Y es ahí donde Pedro les dice algo. Les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Por si acaso aquí Pedro está hablando del nuevo nacimiento. Primera experiencia en la vida del creyente, el nuevo nacimiento, ¿no? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llama. Entonces, cuando los judíos se arrepienten y reciben la salvación, nacen de nuevo, ¿qué les dice Pedro? Bautícense, arrepiéntanse, bautícense y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa. Para Pedro, Pedro no se quedaba en la salvación de los judíos. Quiere que se salven, quiere que se bauticen, quieren que nazcan de nuevo. Pero también Pedro dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya habíamos explicado, Luchito, que la expresión recibiréis el don del Espíritu Santo, lo explicamos en los anteriores programas, hace referencia a ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Ya Al bautismo de bautícense, poder, la investidura de poder. Sí, sí, sí. exacto, ¿no? Entonces bautícense, arrepiéntanse, nazcan de nuevo y recibiréis. Para Pedro no es una opción, para Pedro es algo que era para ellos, porque les dice, para ustedes es la promesa y para su descendencia. Luchito, contigo. ¿A dónde Gloria a vamos ahora? Dios, gloria a Dios. Estamos viendo esto con calma, Mm, pero qué lindo y qué emocionante es poder ir por la palabra y en un acto de humildad, porque tiene que ser exacto. humildad la que nos caracteriza, hermano. Mm, Poder entender que la palabra de Dios nos muestra con claridad que la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, de acuerdo al libro de Hechos, es hablar en otras lenguas, principalmente. Hay otra parte que dice yo profetizar, pero tiene que ver con eso y tiene que ver con que no tenemos que ser libres de esta idea que algunas personas, yo digo bien intencionadas, pero de estar bien intencionado mm, no le da a uno la razón. mm, Uno puede mm, estar bien intencionado, pero en el origen, partir desde un prejuicio, de un racionalismo inexplicable, donde encerramos a Dios y nuestra experiencia de Dios en lo que nosotros entendemos que debería ser. O sea, si alguien empieza a reírse o empieza a tener dar cierta idea como si estuviera borracho o ebrio, por así decirlo, no, no, no es de Dios, ¿no? O sea, yo sé sí, que hay excesos, hermanos. Yo sé que ha habido excesos, o sea, hablaremos del avivamiento en Toronto y cierto tipo de cosas. Yo sé que ha habido excesos, pero los claro. excesos no invalidan el hecho de que hay una experiencia verdadera. Es Exacto. como decir esto, hay falso, pero si hay falso es porque hay verdadero, porque ¿cuál es Exacto. nuestra medida para entender de que algo es falso? Es porque hay verdadero.
Si alguien me quiere pagar en dólares o quiere darme una ofrenda en dólares, ahora que no hay dólares en Bolivia, bienvenidos, ¿no? Yo no voy a decir, no, no, no me des en dólares. ¿Por qué? Porque hay mucho falso. No, no, más bien dame en dólares y lo voy a cambiar en el paralelo a 10 por uno. Entonces, ese es el punto. La gente anda con miedo, con cuidado que las lenguas son lenguas del diablo, porque los satanistas y los brujos y esto y el otro, sí hay un falso, pero si hay un falso, hay un verdadero. Aleluya. Vamos por el verdadero. La palabra de Dios nos muestra la verdad. Tu palabra es verdad. Y estamos dando todo el contexto. Bueno, hecho ese comentario. Hechos 2 habla acerca de esto y luego vemos evidencia de cómo la obra de Dios florece y va creciendo en Jerusalén. Ojo que la promesa era y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Exacto. El gran problema es que la iglesia se acomoda a Jerusalén. Sí. Y bueno, a partir de Hechos 5 6 muchos estudiosos bíblicos determinan que el mismo capítulo, número de capítulo de Hechos, corresponde al mismo número de años después de Pentecostés. O sea, Ya. el libro de Pentecostés no está cubriendo la iglesia cristiana en sus primeros 3 meses o 30 días, sino son años. Perfecto. Entonces, en Hechos 3 viene la sanidad del cojo de nacimiento, el cojo que es sanado en la puerta de la hermosa por Pedro. Ujú. Luego viene el arresto de Pedro, que son arrestados, son intimados, amenazados para no predicar más a Jesús. Esto es Pedro y Juan. Y luego en Hechos 5 habla acerca de que sigue el cristianismo, sigue la iglesia cristiana, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva creciendo, alcanzando más personas. Se llega a manifestaciones de milagros portentosas, inclusive la sombra de Pedro da a entender la escritura que ministra sanidad. Dice que las personas sacaban a los enfermos a la calle esperando que siquiera la sombra de Pedro pasase. Eso da a entender que había una explosión de la manifestación milagrosa del Señor. Aleluya. Y luego habla acerca de un problema que hay en Hechos 6 logístico, que las viudas de los creyentes que no eran judíos estaban siendo desatendidas en la distribución de las raciones diarias porque se vivía en comunidad. Y ahí se nombra a siete diáconos. Y luego, bueno, seguimos en esto. Y luego vemos el discurso de Esteban en Hechos 7. Y bueno, ya se entiende que aquí ya son 7, 8 años después de Pentecostés, hermanos. Esto era así. ¿Qué había pasado? La iglesia había crecido, había tenido un crecimiento explosivo, se había establecido en Jerusalén, pero se habían olvidado de ir hasta Samaria, hasta Judea, Samaria y lo último de la tierra, el resto de Judea, Samaria y lo último de la tierra. Entonces, en Hechos 8 viene una persecución. Y normalmente la persecución trata de acallar la voz del evangelio, pero hermanos, la iglesia y el mover del Espíritu se incrementa en medio de la persecución. ¿Por qué? Porque la persecución es una circunstancia que divide las aguas para determinar quién realmente es simpatizante, adherente o quién es realmente participante y está comprometido con la causa del Señor. Y eso es lo que dice, ¿no? Porque Hechos 8 Hechos 7 habla del martirio de Esteban, uno de los diáconos, Exacto. y luego dice, y Saulo, está hablando de Saulo de Tarso, consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Gloria a Dios por esto. O sea, ellos no se callaron. El evangelio había entrado, había penetrado en ellos, había cambiado sus vidas al punto de que tenían un estilo de vida diferente y los discípulos que fueron esparcidos anunciaban el evangelio. Entonces dice Felipe, que este es otro de los 7 diáconos,
Exacto. nombrados en Hechos 6, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Gloria a Dios por la manifestación del Espíritu Santo. No encerremos al Señor en nuestro... No, 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 pero los cojos no deberían andar. No, 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 pero si uno está enfermo debería quedarse así un ratito. Es el Evangelio, son buenas nuevas. Viene con demostración de poder, hermano. Un Aleluya. poquito de ser borrachito o parecer borrachito no es malo. No es malo en el sentido de que nos da ánimo y nos da coraje. Aleluya. Así que había, dice, gran gozo en aquella ciudad. Y luego habla de Simón el mago, una persona que practicaba ocultismo, que veía las grandes señales que eran hechas por manos de Felipe. Él mismo creyó, dice, pero andaba atónito. Y luego dice, verso 11, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, que da a entender que Samaria había recibido el evangelio. La gente estaba naciendo de nuevo, se estaba Exacto. bautizando en la autoridad del nombre de Jesús. Eso es lo marcante. Cuando uno se bautiza en el nombre de alguien es que reconoce la autoridad de esa persona. Amén. ¿No? Amén. Y dice, también creyó Simón mismo, hablando de este Simón mago, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles, verso 14, que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, o sea, enviaron generales de 5 estrellas ya. Ya no es Exacto. modo diácono, ahora es, vamos con la pesada, hermanos. ¿Por Exacto. qué? Porque la persecución desata la rememoranza o la idea del mandato de Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se reactiva la gran comisión, podríamos decirlo así. Entonces mandan a Juan y a Pedro, dice verso 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Subraya eso. Ah, para que recibiesen. Pero a ver, un ratito. Samaria había recibido el Evangelio. La gente era bautizada en la autoridad del nombre de Jesús. Simón el mago también se había bautizado. Entonces, ¿qué es recibir el Espíritu Santo en los términos de la traducción y de cómo está? Porque yo he consultado, hermano y hermanos queridos, varias traducciones de esto, siempre dice recibir el Espíritu Santo para que recibiesen el Espíritu. Entonces coincidimos y ahí está la prueba bíblica de lo que hemos afirmado, Jaimito, que en Ujú. Hechos, cuando habla sobre recibir el Espíritu Santo, no habla sobre la regeneración en el nuevo nacimiento, no habla sobre el Exacto. perdón de pecados, no habla sobre el Exacto. confesar a Jesús, habla sobre el ser lleno de la investidura Amén. de poder, ser lleno de Amén. la plenitud del Espíritu de Dios, recibir Ujú. la promesa del Padre con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hermanos Amén. queridos, como dice una de mis grandes amigas, Giancarla, quejas a gerencia, por favor, dice, ¿no? Quejas a gerencia. No, pero yo no creo esto. No, no, no. O sea, reclama al Señor, reclama a Dios, porque ni Jaime ni yo hemos escrito la palabra de Dios, ni la hemos traducido. Claro. Estamos leyendo una muy buena traducción, la Reina Valera. Ninguna traducción es infalible, pero cuando comparas otras, dice, recibieron para que recibieran el Espíritu Santo. Eso es bautismo del Espíritu Santo. Y luego dice, verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían recibido la salvación, pero el Espíritu Santo no había descendido. Y esta es otra clave de interpretación. Hay una diferencia entre el Espíritu Santo en uno, que eso es en la Exacto. regeneración, en la salvación. Juan 4, Jesús hablando con la samaritana, habla a cualquiera que beba del agua que yo le daré, vendrá a ser esto una fuente que salpique para vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento, aleluya. Amén. Pero luego, cuando el Espíritu Santo entra en uno, genera el nuevo nacimiento, pero luego viene sobre con una manifestación de poder, hermano. Hermano Hagan, Kenneth Hagan nos ayudó mucho con eso, ¿no? Haciendo Sí. la diferenciación entre el Espíritu Santo en uno y sobre uno. Cuando es sobre, es el Espíritu Santo bautizando con sí mismo, o sea, siendo derramado sobre las personas, impartiendo poder milagroso. Aleluya. Y luego dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Nuevamente, bautismo del Espíritu Santo. Bautismo.
Ahí está. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme a mí también este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro lo plumea, perdón por la expresión. Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él pensaba que el don, que la salvación, que los dones espirituales, que las imparticiones del Espíritu Santo se compraban con dinero. Y hay muchos que le llamamos simonía, ¿no? Los Exacto. simonitas. Hay mucha simonía en algunas iglesias, hermanos, donde hay gente que cree que por dinero puede comprar cosas. Gente que ofrece ciertas unciones o cosas, o regalos, ungidos, lo que sea, a cambio de dinero. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ahora. Bueno, ahí Pedro, el mago, se entiende que se arrepiente, ruega que se ore por para que no le acontezca nada de lo que se ha dicho. Pero ¿cuál es el punto? Pedro, o el mago, o Simón, quiero decir, no Pedro, sino Simón, el mago, él veía que por imposición de los apóstoles, Pedro y Juan, la gente recibía. Entonces, algo estaba viendo, algo que era visible, ¿ya? Entonces, cierro con esto, Jaimito, para seguir al siguiente episodio. Vamos a Hechos Hechos 9, 9, ¿sabes? porque seguimos, ¿no? Seguimos en Sí, 9, seguimos. ¿no? 8, 9, para hablar de Pablo. Pero ahí estamos viendo que la experiencia de la salvación es una y el bautismo del Espíritu Santo es otra experiencia, que sigue a la experiencia de la salvación. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Me gusta mucho cómo lo estamos desarrollando, ¿no? Quiero ver la hora, pero nunca vamos a ser esclavos de la hora. Somos Mucho libertos, hermano. más, mucho más cuando con nuestro café en mano estamos charlando tan amenamente. Amén. ¿Ya? Así que si no nos alcanza a cubrir todo lo que tenemos que cubrir del libro de los Hechos, bueno, habrá otra entrega para eso. Pero Amén. me alegra mucho que estemos dándonos el tiempo necesario para explicar estas cosas. Yo quiero enfatizar dos cosas que tú has mencionado en tu última intervención. En primer lugar, el lenguaje que se usa. Esto es muy importante. Y cuando tú ya estabas por mencionar eso, yo lo anoté y dije, estamos muy sincronizados con el Luchito, decía, ¿no? Amén. El lenguaje que se usa cuando la Biblia habla del Espíritu Santo en el creyente. Y en otras partes la Biblia habla del Espíritu Santo sobre el creyente, ¿no? Por Mm, ejemplo, cuando lo que hemos leído dice lo siguiente, ¿no? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. A ver, espera un ratito. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. La expresión sobre hace referencia precisamente al bautismo en el Espíritu Santo. amén. Estoy completamente de acuerdo contigo en darle el crédito de esta verdad restaurada de alguna manera al ministro Kenneth Hagin, que ambos de nosotros hemos recibido de él y de su influencia, ¿no? Mm, Él tiene un libro que lo titula, no recuerdo exactamente el título, lo tengo por acá en el estante, pero el libro habla de las dos obras del Espíritu Santo en el creyente, ¿no? El Espíritu Santo en el creyente como resultado de la primera experiencia de la salvación, cuando el espíritu humano es regenerado y el Espíritu Santo viene a vivir en el corazón de la persona, en la persona. Entonces, ahí estamos hablando del Espíritu Santo en el creyente, como mm, resultado del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo en el creyente, vuelvo a repetir una idea que le había dicho en algún otro programa, ¿no? El Espíritu Santo en el creyente le da al creyente todos, no algunos, todos los beneficios de la redención. Un creyente que ha nacido de nuevo es salvo, es redimido, completa, total y absolutamente redimido. Si has nacido de nuevo, hermano, hermana, y todavía no hablas en lenguas, no hay nada de malo con tu salvación, ¿no?
porque el Espíritu Santo dentro de nosotros es las arras de nuestra redención. Eres salvo, completa y totalmente salvo. Todos los beneficios de la redención están contigo. Pero aquí la Biblia dice, pero todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. El lenguaje me llama la atención. No Mm. había descendido. En otro pasaje de la Escritura, creo que es en Hechos 10, lo vamos a leer en su momento, en la casa de Cornelio, la Biblia dice cayó sobre ellos. Utiliza la expresión cayó sobre ellos, ¿no? Lo vamos a leer seguramente en este periplo que estamos haciendo por las escrituras del libro de los Hechos, ¿no? El lenguaje, hermano, hermana, es importante, ¿no? Porque dice, no había descendido sobre ellos. El bautismo en el Espíritu Santo es el Espíritu Santo sobre ti, invistiéndote de poder, hermano y hermana, que nos estás escuchando. Entonces, hay dos experiencias. El Espíritu Santo en ti, eres salvo, tienes todos los beneficios de la salvación, pero necesitas servir, necesitas ser testigo del Señor. Y para servir en la iglesia y para ser testigo del Señor Jesucristo, necesitas tener el Espíritu Santo sobre ti. Muchas veces a eso se lo llama la unción operando sobre ti. Pero nunca te confundan estas palabras, que nadie se confunda. La unción es el Espíritu Santo, no es otra cosa. La unción es el Amén, Espíritu. amén. El asunto es que el Espíritu Santo sobre la persona la va a capacitar para hacer, para lo que ella tenga que hacer, sea servir o sea dar testimonio de Jesús, ¿no? Ese primer comentario, ¿no? Un comentario muy breve sobre Simón el mago y sobre esta palabrita que se usa ahora en la iglesia, la simonía. La palabra simonía viene de Simón. La simonía es el intento de comprar las cosas sagradas o es Mm. intento de comprar el favor de algún ministro también, ¿no? Eso se llama simonía, ¿no? Cuando por plata se pretende que un ministro se parcialice con alguien, ¿no? ¿Y por qué se llama simonía? Porque deriva de Simón. Simón el mago quiso comprar con dinero algo que no está a la venta con dinero. Y Exacto. debido a su nombre, Simón, se utiliza esta palabra simonía, ¿no? Luchito, la edad del oscurantismo, la Edad Media, está plagada de estas cosas. Y fueron una de las cosas que produjo mayor corrupción en la Iglesia Católica, ¿no? La simonía. Pero era solamente un comentario adicional. Vámonos al siguiente episodio de este, de este paseo que estamos haciendo por el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 8, vamos al capítulo 9. ¿Por qué es importante el capítulo 9 del libro de los Hechos? Porque este judío de Tarso, llamado Saulo, estaba en realidad realizando una persecución encarnizada. Voy a usar esa palabra, Mm. ¿no? Encarnizada contra los cristianos, ¿no? Él tenía un celo, el celo del judío. Más adelante él va a decir que no es un celo de acuerdo a ciencia. En Romanos 10 va a decir, tienen celo, pero no es un celo correcto, ¿no? Él tenía un celo, el celo de los judíos, porque el judaísmo tiene que ser conservado, entonces vamos a combatir a esta secta de estos que se llaman cristianos y las vamos a combatir. Y él estaba con ese celo y con esa intensidad que lo caracterizaba a él, estaba persiguiendo a los cristianos para encarcelarlos, para azotarlos. Y me imagino, hermano, que esto era algo en lo que él estaba completamente comprometido en hacer. Mm. Había ido a Jerusalén, a los sacerdotes y a las autoridades judías de Jerusalén, para que le den cartas credenciales para él viajar hasta Damasco y aprender y apresar a todos los cristianos que encuentre a Damasco. Ahí es donde nosotros encontramos en el capítulo 9 lo que pasa, ¿no? Él había ido a pedir cartas credenciales que le autoricen a él a ir a Damasco y aprender y meter presos a todos los cristianos. Y cuando estaba camino a Damasco, en el capítulo 9 el propio Señor Jesús se le aparece, ¿no? Y es interesante, voy a leer esta parte. Dice, más yendo, estoy en Hechos 9:3, dice,
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Acá yo quiero hacer un comentario. Aquí el Señor Jesús se le está tomando personal. Se lo está tomando de forma personal. Porque el propio Pablo, por lo que leemos después, está un poco sorprendido. O sea, ¿a quién estoy persiguiendo yo para que me venga a derribar así de mi caballo? ¿No? ¿A Mm. quién estoy persiguiendo? Pero el Señor se lo está tomando personal. ¿Por qué me persigues? ¿Qué le dice el Señor? El verso 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Claro, porque Pablo está, Saulo en ese momento, está sorprendido. ¿Quién me está acusando de perseguirlo? Y le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y bueno, el Señor le ratifica lo que le dice. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Este comentario que quiero hacer es importante, ¿no? Jesús se lo está tomando personal. Mm. ¿Qué está tomándoselo de forma personal? Que persigan a sus discípulos. Si alguien persigue a los discípulos de Jesús, está persiguiendo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús se lo va a tomar personal, Lo ¿no? va a churar. Claro, claro. O sea, ahora, en este caso el resultado es que más bien no necesita achurarlo para usar tu palabra. Digo, no. Exacto. Lo confronta. En este caso, no necesita hacer nada con Saulo porque Saulo se va a arrepentir y se va a convertir. Pero hay muchas otras situaciones en la historia de la iglesia que todas aquellas personas que en algún momento han perseguido o han hecho algo contra los discípulos del Señor van a tener que enfrentarse al Señor porque el Señor se lo va a tomar personal y un día le va a pedir cuentas a las personas. No olvidemos que la doctrina del juicio eterno es fundamental para que el temor de Dios siga en todos nosotros, ¿no? Un día vamos a dar cuentas, ¿no? Mm. Pero sigamos adelante. Esta historia llega a lo siguiente, ¿no? Él temblando, Pablo dice en el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí yo veo el arrepentimiento de Pablo, porque Pablo realmente en ese momento cuando dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, en ese momento yo veo que Pablo se arrepiente, porque lo que le pregunta es el resultado, es el fruto de ese arrepentimiento. ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? ¿Qué quieres Mm. que yo haga? Eh, el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, voy a leer hasta ahí por cuestiones de tiempo, ¿no? Él entra a Damasco, entra ahí, ¿no? Pero sucede que estaba ciego, porque ese resplandor, esa luz que lo había derribado del caballo, no sabemos si es caballo, es mula, no sabemos, pero lo había derribado. Ese resplandor lo había dejado ciego. Y Pablo estaba, Saulo, todavía la Biblia se refiere como Saulo, ¿no? Saulo estaba ciego. Y es ahí cuando Dios utiliza a un discípulo. A mí me llena de gozo que el Señor no va a utilizar a uno de los apóstoles, no va a utilizar a una autoridad. La Biblia dice un discípulo. Me voy a pasar Aleluya. en el verso 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, un discípulo a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, ¿no? El Espíritu sabía que Saulo estaba orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ahora, ese rato, Ananías se va a asustar y le va a decir algo al Señor. ¿Qué le va a decir? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Es como que Ananías le estuviera diciendo al Señor, me estás mandando a la boca del lobo, ¿no? ¿No te has enterado lo que hace este Claro, hombre? no te has enterado lo que este Señor está haciendo con todos.
y le hace esa pregunta, pero el Señor le dice, entonces, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, le dice, ¿no? Y es ahí donde el Señor lo consuela y lo tranquiliza a Ananías, porque el Señor tenía planes para Saulo. ¿Y qué le dice? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes Aleluya, gracias, y de Señor. los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, son los grandes planes que Dios tiene con Pablo. Luchito, ¿habrán estos planes para nosotros también hoy por hoy? Tantos, ¿cuántos planes se pueden estar dejando sin ejecutar simplemente porque no estamos obedeciendo la voz del Señor? Pero los planes que tenía con Saulo eran grandiosos. Sigamos leyendo esta historia porque quiero llegar a un punto. Entonces fue Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, aquí ya lo trata de hermano. Tú hiciste un Y comentario. no, perdón, Jaimito, no es el hermanito, ¿no? De que usamos. No es ese. Es hermano Pablo. Claro, ya era hermano, ya había nacido de nuevo, ¿no? Hermano Aleluya. Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto es lo importante, ¿no? Saulo tenía una necesidad apremiante, se había quedado ciego. Si Dios tenía planes con él, no convenía que él esté ciego. Entonces, ¿para qué Dios lo llama a Ananías? Lo llama a Ananías para que poniendo sus manos sobre Pablo recupere la vista. Pero cuando Ananías ya está frente a Pablo, le dice dos cosas. El Señor me ha enviado para que recuperes la vista, primera cosa. Pero segundo, para que seas lleno del Espíritu Santo. Si Ananías le estaba diciendo, hermano Saulo, ya era nacido de nuevo, Luchito. Yo Amén. por eso decía en el capítulo 9 cuando él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo veo el arrepentimiento de Saulo. Y veo que Saulo, bueno, ese rato si se arrepiente, bueno, ese rato él nace de nuevo. Ya es hermano, ¿no? Ya es hermano. Pero aquí está la segunda experiencia. Me han enviado para que yo ponga mis manos sobre ti para que recuperes la vista, pero también para que seas lleno del Espíritu Santo. Hay un comentario que no lo anoté, por eso me olvidé hacerlo hace un instante cuando tú hablabas de Simón el mago, eh, que cuando los creyentes de Samaria, eh, perdón, Simón el mago ve algo, y retrocederé un poquito ahí, porque ese Dale, comentario dale. es importante, ¿no? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. El verso 18 estoy en Hechos 8:18. Cuando Simón vio, dice, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Esto lo quiero conectar con lo que yo estoy hablando de Saulo. Hay una evidencia. Por ejemplo, en Hechos 8, la Biblia no habla explícitamente de que en Samaria los creyentes hayan hablado en lenguas. En Ujú. Hechos 8 no lo dice explícitamente. En Hechos 9, en lo que estamos leyendo, ¿no? De Saulo, Ananías yendo a poner sus manos sobre Saulo para que reciba la vista, para recobre la vista y reciba el Espíritu Santo. Tampoco en Hechos 9 la Biblia nos dice de que Pablo oró en lenguas. Ni en Hechos 8 ni en Hechos 9 la Biblia nos dice explícitamente que oraron en lenguas. De Pero en acuerdo. Hechos 8 la Biblia sí nos dice algo muy sugestivo para interpretar la escritura. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Simón vio que lo espiritual no lo podemos ver? Si bien el Espíritu, al Espíritu yo no lo puedo ver con mis ojos, pero la Biblia dice, cuando Simón vio que por la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo, ¿qué es lo que vio Simón? Esa es la pregunta. La Biblia Mm, no habla explícitamente de que oraron en lenguas en Samaria.
pero sí habla de que Simón vio algo. Y lo único que podemos concluir es que Simón vio la evidencia externa de que las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Y Amén. con toda probabilidad, Luchito, podemos afirmar que lo que vio Simón es que estas personas que recibieron el Espíritu Santo empezaron a orar en otras lenguas. La Biblia no lo dice, pero la Biblia dice que algo vio Simón y tenemos que poner atención en eso porque hay una evidencia externa de que alguien es bautizado en el Espíritu Santo. Y esa evidencia externa que son las lenguas normalmente es lo que vio Simón. Ahora, en el caso de Pablo, en el capítulo 9, tampoco la Biblia nos dice que Pablo haya orado en lenguas cuando Ananías le impone las manos, ¿no? Ujú, Si yo regreso ahí, cuando Ananías le impone donde estaba, donde le impone las manos, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El verso 8 dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora, la Biblia no dice que Saulo haya orado en lenguas, ujú, pero eso lo encontramos nosotros en Corintio, y hasta ahí voy a tener mi participación en este momento. En 1 Corintios 14, donde Pablo está corrigiendo un desequilibrio que se daba en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se movía mucho en los dones sobrenaturales. Y en la mm, iglesia de Corinto, voy a decir casi todos, por no decir todos, oraban en lenguas, pero se habían ido a un extremo. Se habían ido a un extremo. ¿Cuál era ese extremo? Que cuando se reunían, todos se ponían a orar en lenguas y se iban a sus casas y nadie se edificaba, ¿no? Entonces, eran bautizados en el Espíritu Santo, oraban en lenguas, pero había un desequilibrio de que lo que hacían no traía edificación a la iglesia. En ese contexto, aunque en el capítulo 9 de Hechos la Biblia no nos dice que Pablo oró en lenguas, en ese contexto Pablo está corrigiendo en el capítulo 14 esos excesos y esos desequilibrios. eh, en el capítulo 14 de 1 Corintios, voy a leer desde el 18, desde el 17, no, desde el 18, dice, pero doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Por qué he querido leer esto? Luchito, seguramente en este tema vamos a volver sobre el capítulo 14 de 1 Corintios, sí, sí, ¿no? más adelante vamos a Vamos a hacer. volver más adelante. Pero ¿por qué he querido leer esto? Porque aunque en Hechos 9 no se nos dice que Pablo oró en lenguas, es implícito, yo lo veo que está implícito, en el capítulo 14, cuando Pablo está corrigiendo este desequilibrio, le está diciendo, no se reúnan para orar en lenguas. Está bien, a mí me alegra que oren en lenguas, pero no se reúnan para eso porque en la iglesia necesitamos buscar edificación. Y es ahí donde Pablo les dice, yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Aleluya. Entonces, entonces, aunque explícitamente no vemos que Pablo haya orado en lenguas, nosotros sabemos que como resultado de ser lleno del Espíritu Santo, Pablo oraba en lenguas y por lo menos oraba más que todos los corintios Que juntos. oraban mucho. Luchito, contigo ahora. Amén. Estoy viendo la hora, hermano, pero te digo algo, no quisiera dejarlo aquí, seguiremos, tenemos un tiempito más, Sí. apretaremos un poquito el acelerador para ver si llegamos a Hechos 19, porque esto abre una beta, hermano, en lo que queremos compartir, que va más allá solo de orar en lenguas, pero tenemos que hacerlo con entendimiento y algún momento adelante en esta, propongo que en este mismo tema que estamos tomando, vamos a hablar de 1 Corintios 14. Tenemos que hablar y tenemos que Tenemos que explicar hacerlo. eso, ¿no? A mí Ujú, me ujú. aterra cuando hay gente que se da el lujo de usar 1 Corintios 14 para prohibir el hablar en lenguas, Sí. desconsiderando, ignorando algunos versos de 1 Corintios 14 precisamente que dicen que Exacto. no se impide el hablar en lenguas, Exacto. pero eso lo veremos adelante. Perfecto. Ahora, es interesante y es algo que yo aprendí y siempre, bueno, no siempre, pero muchas veces lo digo, es que en los detalles está la revelación. Mm.
Y tú has hablado de dos detalles muy importantes. Ni en Hechos 8 ni en Hechos 9, hablando del bautismo del Espíritu Santo, la experiencia con los samaritanos por imposición de manos de Pedro y Juan, ni en Hechos 9 está la evidencia en el texto. No dice que hayan orado en lengua. Sin embargo, estudiando el asunto de Hechos 8, algo vio Simón el mago, algo natural vio para él saber que por imposición de manos de Pedro y Juan, los samaritanos estaban recibiendo el Espíritu Santo, argumento totalmente válido. Y segundo, Primera Corintios 14, Pablo dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea que Pablo sí oraba en lenguas. Ahora, Exacto. no nos quedaremos ahí, hay más evidencia, pero solo quiero una cápite. Es interesante, nosotros entendemos y sostenemos que el hablar en lenguas es la entrada a la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, eso no quiere decir que una persona que todavía no ha recibido la investidura de poder no pueda comenzar a operar en los dones, porque a Amén. veces igual del bootcamp, del campamento de los pentecostales se meten en legalismos y cosas muy Sí, raras a veces que la escritura no dice. Hermanos queridos, Jesús mismo cuando le explica a Ananías, el discípulo, y le instruye para ir a orar por Pablo, dice... Verso 12, y ha visto, hablando de Pablo, de Saulo de Tarso, que ya es Pablo, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y Pablo ha visto esto en visión, pero él todavía no había, él mismo no había sido bautizado todavía en el Espíritu Santo. Así que no podemos solo encasillar el asunto de las visiones y las manifestaciones del Espíritu solo para los exclusivos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. No. Cuando estudiamos en la doctrina y la enseñanza de sanidad física en la historia de la iglesia, John Alexander Dowie, por ejemplo, que fue el que le enseñó a John G. Lake luego sobre cómo orar por enfermos, tenía grandísimos resultados en cuanto a sanidad, pero él mismo no creía en orar en lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Dios todavía no había restaurado esa verdad bíblica en su momento. Y Dowie era de las personas que pensaba que si él no lo recibía personalmente del Señor, no era de Dios. Es una cuestión más de ego que otra cosa. Esa es una cápite. Bueno, vamos a Hechos 10. Y en Hechos 10 habla acerca de una experiencia que tiene Pedro cuando está orando, tiene un tiempo de oración, es urgido por el Espíritu Santo a orar, a tener un tiempo de oración. Y en esa oración que tiene Pedro en Hechos 10 habla sobre la visión de Pedro. Por límite de tiempo, voy a simplemente dar ciertos detalles, no vamos a ir a todo el texto, pero él tiene una visión de un lienzo con todo tipo de animales descendiendo del cielo y escucha la palabra mata y come. Había entre los animales animales impuros de acuerdo a la ley de los judíos y dice, ¿cómo voy a comer? Y esto y el otro. Y al final el Señor le da la instrucción y dice, lo que Dios ha santificado no lo llames tú inmundo. Entonces exacto. Dios empieza a tratar con la vena religiosa de Pedro. ¿Y por qué? Está preparándolo a él porque va a usarlo para predicar el evangelio a los gentiles. Hasta Por primera esto, vez. el Exacto. evangelio mayormente había sido anunciado a los judíos en la dispersión, en las sinagogas, algunas Exacto. otras personas, pero no a ciudadanos romanos, por ejemplo, no a gentiles. Ahora, es interesante porque Pedro recibe una instrucción de ir a visitar a un centurión, que se llamaba Cornelio, y Cornelio recibe una visitación angelical que viene un ángel y le dice, anda a llamar a Pedro. Es interesante, ¿por qué el ángel en vez de no predicarle directamente a Cornelio el evangelio, le dice, ve a llamar a Pedro, él va a venir con otros hermanitos y esto y el otro? Y básicamente, ¿por qué es? Porque en la dispensación de la iglesia, hermanos, el predicar el evangelio está reservado y es una obligación y una tarea que la iglesia tiene que realizar, no Amén. los ángeles, No los sino la ángeles. iglesia. Y Amén. esta es la evidencia contundente de eso. Amén. Ahora, Pedro va a predicar junto con otros hermanos, hace una comitiva, va a predicar a Cornelio el centurión, ¿no? Y dice verso 24, Hechos 10 dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Imagínense eso. Ahora, uy, qué grave, ¿no? Sí, pero era el corazón de Cornelio.
O sea, había Sí. sido tan tocado como el Señor, tenía tanta sed, tenía tanta hambre, que lo primero que tiene que hacer es a postrarse. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué lindo, ¿no? O sea, no vemos entre los discípulos esa actitud de sí, me está honrando, besa mi mano. No, o sea, no, o sea, él dice, hey, un cachito, levántate. Y eso es lo que yo tengo que observar. Hay sectores en la iglesia que a veces idolatran líderes. Mm. Sí, gente ungida, gente que ama a Dios, pero los toman como el Padre, el Hijo, el Espíritu y mi predicador favorito, o mi maestro favorito, o mi apóstol, o lo que sea. Cuidado, Mm. cuidado. Toda la gloria para Dios. Amén. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pedro empieza a predicar acerca de la persona de Jesús, del ministerio de Jesús, porque eso es lo que va a traer salvación a la gente. Y ahí encontramos Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces Pedro está predicando, pero en algún momento, verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermano, tú quieres que el Espíritu Santo caiga sobre ti, tú tienes que estar en el momento correcto, oyendo el mensaje correcto. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Y luego dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, fieles de la circuncisión, esto significa judíos nacidos de nuevo. Exacto. ¿Sí? Pero dice, con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, se derramase, cayese sobre ellos, ¿sí? Porque cayó sobre todos los que oían el discurso, verso 44, verso 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ah, Aleluya. entonces había una evidencia que era innegable, irrefutable, de que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y llegó a ser yo digo, el designio de Dios es tan maravilloso. ¿Por qué? Porque eran judíos creyentes, pero estaban atónitos porque no pensaban que era el Espíritu Santo también para los gentiles. La Exacto. salvación es para todos y volvemos, es para todos los que Dios traiga, es para todos los que crean. Pero a veces la vena religiosa, no, no, solo para mí, solo para nosotros, solo para nuestro grupo, solo para nuestra congre, solo para nuestra denominación. Cuidado. Ahora, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Esto es magnífico, esto es tremendo, hermanos. Llega el punto donde, bueno, ya que están orando en lenguas, los bautizaremos en la autoridad del nombre de Jesús. Y el bautismo todavía era eso, el bautismo en agua no completaba la salvación. En el contexto de los judíos, bautizarse en la autoridad del nombre de Jesús implicaba el reconocimiento de que Jesús era el Mesías. Pero hablando de los gentiles, más va como nosotros lo tomamos, un asunto de nuestra identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es una evidencia externa de algo que ya ha comenzado adentro. Y es el reconocimiento en nuestro interior de que Jesús es el Señor. Y eso conlleva el asunto del nuevo nacimiento. Ahora uno dice, perfecto, hermano, pero ¿dónde está el hecho de que han nacido de nuevo? ¿Dónde está la evidencia de que Cornelio y su familia, los que estaban ahí, hayan nacido de nuevo? Porque el texto directamente dice que estaba Pedro hablando y en algún momento en el discurso de Pedro desciende el Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo, comienzan a hablar en otras lenguas, que es la evidencia inicial, y ya. Pero si el Espíritu Santo es la segunda, el bautismo del Espíritu Santo es la segunda experiencia después de la salvación, después del nuevo nacimiento, donde Cornelio fue nacido de nuevo. Y yo agradezco porque me hayas preguntado eso, querido hermano. Ahora, tenemos que entender que la Biblia en el relato no da todos los detalles de todo, Exacto. sobre Sí. todo cuando hay textos históricos que se llaman, ¿no? Porque se habla de cosas que han pasado y Hechos es un libro histórico. O sea, obviamente podemos extraer doctrina bíblica de ahí, sí, pero también son relatos. Ahora, ¿cuál es el punto? Hechos 11.
Versículo 14. Luego de esto, Pedro y los suyos vuelven a Jerusalén, dan el reporte de lo que había pasado. Y qué bueno que Pedro se llevó testigos, ¿no? Porque había un asunto del judaísmo y los hermanos que tenían esa raíz judía todavía, que la salvación para nosotros es exclusividad. Pero Pedro está relatando, y en el verso 12, vamos, de Hechos 11:12, dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron luego conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Oh, ¿y qué es lo que Pedro estaba predicando? El Evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que estaba anunciando antes de que el Espíritu Santo se derramase? El Evangelio de Jesús. En algún momento, antes de que el Espíritu Santo bajase y los bautizase en el Espíritu, fueran bautizados, diremos, en el Espíritu, con la evidencia de hablar en otras lenguas, ellos ya habían recibido la salvación en esa misma Ex- reunión. Exacto, Punto. exacto, Entonces, no hay problema, no estamos quebrantando lo que sostenemos de que es una segunda experiencia después de exacto. la salvación. En algún Ajá, momento previo a Hechos capítulo 10:44, en esa misma reunión, Cornelio exacto. y los suyos recibieron a Jesús. Aleluya. Amén, Gloria a amén. Dios. Jaimito, vamos a Hechos 19. Te dejo Hechos 19 ya para terminar. De Dale. acuerdo, de acuerdo. Voy a tratar de apretarlo también y pedir un poquito de paciencia, que tenga paciencia con este. Este tema es importante y no podemos dejarlo. Yo quería decirte, dejemos Hechos 19 para el próximo programa, pero por lo menos necesitamos una aproximación inicial de Hechos 19 Sí, para estamos completar embarcados. esto, Sí, ¿no? sí. Para completar esta idea. Es importante, Luchito, también comentar lo que tú dices, ¿no? Porque normalmente vemos que la experiencia de la salvación y la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, vemos muchos pasajes en que son dos, se producen en tiempos distintos. Uno de los lugares donde prácticamente se produce al mismo tiempo, primero nacen de nuevo y después son llenos del Espíritu Santo en la misma reunión, es Hechos 10, ¿no? En la casa de Cornelio, ¿no? Pero Mm. siempre necesitamos entender, y esta verdad, hermano, hermana, que estamos enfatizando con el pastor Luis, quiero que tú la recibas en fe. Si no eres bautizado en el Espíritu Santo, es para ti. Eres salvo. Si has nacido de nuevo, eres totalmente salvo. Pero necesitas poder para servir, necesitas poder para testificar. Vámonos a Hechos 19. En Hechos 19 nosotros vemos, estamos en el contexto ya de el tercer viaje misionero de Pablo, ¿no? Estamos en un contexto en el que Pablo llega a Éfeso, la ciudad de Éfeso. Habíamos mencionado algo de esto en la anterior vez, así que yo voy a ser un poco más ágil ahora. Dice, aconteció, en Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, esto es lo que enfatizábamos al final del anterior programa, ¿no? La preocupación de Pablo cuando llega a Éfeso es que ve a unos discípulos. ¿Por qué los reconoce como discípulos? Seguramente veía alguna señal. Estaban hablando como discípulos y demás. Había Mm. algo, ¿no? Pero la preocupación principal de Pablo es, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? En otras palabras, hemos explicado varias veces que esta expresión recibir es una alusión al bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? No es una alusión al nuevo nacimiento ni a la regeneración. ¿Por qué? Exacto. Porque Pablo tenía ese interés. Si son discípulos, yo quiero asegurarme que ellos tengan también el don del Espíritu Santo. Mm. En ese momento, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Un breve comentario. Estos discípulos conocían parte del Evangelio de la verdad, conocían lo que Juan el Bautista había estado predicando, ¿no? A mí me hace chiste porque la otra vez me hiciste reír porque dijiste, eran bautistas, me decía.
Claro, a mí me hizo reír. Los bautistas todavía no existían, pero eran discípulos de Juan el Bautista. Ahora, lo importante entender es que el bautismo de Juan no es lo mismo que el bautismo cristiano. Esto es lo importante entender. El bautismo de Juan era un bautismo para los judíos. El mensaje de Juan era un mensaje para los judíos. El bautismo de Juan era un bautismo que Juan aplicaba a todas las personas que se arrepentían de sus pecados. Porque Juan el Bautista, que fue enviado por Dios como un precursor del Señor Jesús, estaba preparando los caminos de él y llamaba al arrepentimiento a los judíos. Juan el Bautista ministraba exclusivamente a los judíos con un mensaje de arrepentimiento. Y el bautismo de Juan era cuando los judíos se arrepentían de sus pecados, él los bautizaba. Entonces, les pregunta Pablo a estos efesios, les hace estas preguntas, él les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? O sea, él quiere asegurarse de que sean realmente creyentes en Cristo. Y Mm, ellos le dijeron en el bautismo de Juan. Ahí Pablo ya tiene toda la información. Tiene toda la información. Ah, por esto, porque conocen el mensaje de Juan, es por eso que lucen como discípulos y por eso los puedo reconocer como discípulos, ¿no? Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, les explica lo que yo estaba explicando, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Jesús el Cristo, ¿no? Cuando oyeron esto, en realidad Pablo les está predicando, ¿no? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí apelo a lo que tú decías, ¿no? Tú decías, bautizarse en el nombre del Señor Jesús es reconocer la autoridad del Señor Jesús. Y es por eso que la Biblia en el libro de los Hechos usa esta expresión. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No me queda claro, tal vez tú puedas hacer algún comentario, no me queda claro si eran salvos antes de esto o recibieron la salvación ahora, ¿no? A mí me parece que reciben recién la salvación cuando creen en Jesús. Tal vez tú puedas tener algún comentario sobre eso en su momento, ¿no? Pero el asunto es que lo que primero, cuando Pablo se entera de que ellos solamente conocían el mensaje de Juan y solamente habían sido bautizados en el mensaje de Juan, entonces Pablo les predica, ellos creen y se bautizan. No muestran todos los detalles. Y eso es lo que, ese comentario que hacías, Luchito, es importante a lo largo de muchos pasajes de la Biblia. En muchos pasajes de la Biblia asume ciertas cosas implícitamente, ¿no? Y mm, no se muestran todos los detalles. Pero exacto. el hecho de que diga que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús ya habla del nuevo nacimiento cristiano, el nuevo nacimiento en el que ellos reciben a Jesús en su corazón y el Espíritu Santo en su primera obra viene a vivir dentro de ellos. Sigamos leyendo esto. Primero los bautiza en el nombre del Señor Jesús, pero acto seguido, ¿qué hace? El verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, énfasis, un énfasis mío, la palabra sobre. En Hechos 10 decía cayó sobre ellos, me gusta esa expresión. Aleluya. En este lugar dice vino sobre ellos, es la segunda experiencia, el Espíritu Santo sobre la persona, ungiéndolo con poder. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, ¿no? Eran por todos unos 12 hombres, ¿no? Voy a leer hasta ahí, ya no tenemos mayor tiempo. Pero todo lo que hemos visto ahora, Luchito, nos lleva a una conclusión, ¿no? Que para mí es la misma conclusión que llegaron los 34, si es que ese es el número, Mm, estudiantes de Charles Parham, cuando Charles Parham les dio la tarea sobre el bautismo del Espíritu Santo y todos llegaron a la misma conclusión. Hay una evidencia externa del bautismo en el Espíritu Santo y en el libro de los Hechos esa evidencia son las lenguas, ¿no? El hablar en aleluya. lenguas. Entonces, Luchito, hemos pasado desde el mismo momento en Pentecostés. Hemos ido al capítulo 8 de Hechos, donde Simón ve algo y hemos explicado que lo que tiene que haber visto es la evidencia del bautismo.
Hemos ido a Hechos 9, donde Pablo, por la imposición de las manos de Ananías, recibe el Espíritu Santo. Y hemos visto en 1 Corintios 14 que Pablo hablaba en lenguas. Entonces, Amén. la evidencia de las lenguas también está presente en la vida de Pablo. Lo hemos visto en Hechos 10 nítidamente, que los judíos, los fieles de la circuncisión que fueron con Pablo, quedaron asombrados y atónitos porque veían la evidencia. Y en Hechos 10 lo dice explícitamente, porque los oían que oraban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cómo lo dice exactamente? Lo dice porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Me había acordado correctamente, ¿no? Entonces, está las lenguas como una evidencia externa. Y luego cuando vamos a Hechos 19, Pablo con estos discípulos de Juan el Bautista se asegura primero de que reciban el bautismo correcto y que reciban la salvación, ¿no? Y que obviamente eso implica recibir la primera obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Pero acto seguido, él impone sus manos. Esto es lo que dice en Hechos 19, ¿no? El verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y el siguiente verso y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Mm. Luchito, creo que hemos cubierto lo que tenemos que cubrir en este programa. No sé si tienes algún comentario más, porque a mí me gustaría cerrar esta charla con una oración, si es que tienes o si tienes algún comentario más, Luchi. Ya para cerrar, hermano, sí, nos vas a dirigir, Jaimito, en una oración. Simplemente para cerrar esto, es interesante. Miren, Hechos 8 es 8 años después del Pentecostés. Entre Ujú. 8 y 9 años, Hechos 9. Exacto, Hechos 10, Cornelio, son 10 años después de Pentecostés. Y Hechos exacto, 19 son entre 19 a 20 años después de Pentecostés. exacto. Y eso es interesante entender también porque vemos la evolución del plan de Dios y cómo empieza la iglesia en diversos sectores a no solo predicar el Evangelio de Jesucristo, sino también a ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando tenemos este fundamento, amados hermanos, quiero probar que tenemos prueba bíblica contundente acerca de esta experiencia y el hablar en lenguas. Vuelvo a decir, estoy cansado de que algunos respetables sectores del cristianismo tachan a los pentecostales de herejes. Hermanos, Ujú. no vamos a entrar en debate, pero si tú no quieres orar en lenguas, no crees en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, no te preocupes, si no crees, conforme a tu fe sea hecho, no te va a molestar, nunca orarás en lenguas. Exacto. No vamos a Así entrar es. en debate. Pero el punto es que tengamos cuidado porque un día vamos a dar cuentas al Señor. Y cuando hay evidencia bíblica y cuando hay evidencia contundente en la escritura, eso significa que nuestra propia experiencia tiene que alinearse a lo que la Biblia Amén. enseña. Nosotros no hacemos doctrina por nuestras experiencias. Nosotros establecemos doctrina por la enseñanza de la palabra y tratamos de alinear nuestra experiencia a lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, no Amén. seamos tan ligeros para tratar de herejes a medio mundo y esto y el otro y nosotros somos los mejores y la sola escritura. Bueno, la sola escritura enseña del bautismo del Espíritu Santo. Estamos hablando de eso, hermanos. Así que me dirijo a los hermanos de doctrina reformada, que a veces parecería un poco deformada. Lo digo con respeto. Digo hermanos, pero seamos cautos, porque estamos juzgando y a veces trayendo a menos una obra del Espíritu Santo. Amén. La Eso es tercera tremendo. persona de la Trinidad, de la divinidad, Dios Espíritu Santo. Y un día Amén. vamos a dar cuentas de eso también. Yo he Amén. sabido de testimonios de gente que siendo de trasfondo muy histórico, muy fundamentalista, tuvieron la experiencia del Espíritu Santo y le decían, Señor, no te olvides que soy bautista del sur, nosotros no creemos en esto. Y empezaban a orar en otras lenguas. Que Dios sea Dios en cada uno de nosotros y que Él sea glorificado en todo lo que hacemos, aún en nuestra experiencia o a través de nuestra propia experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Dios les bendiga, hermanos. Jaimito, dirígenos en una oración. Aleluya. Amén, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos, Luis y yo, por este programa que acabamos de hacer. Tal Amén. vez un poco más extenso que otros programas,
Mm, Pero Padre, estoy agradecido porque tú nos has dirigido. Hemos hecho una exposición. ¿Cuánto para mí es importante que este programa pueda ser escuchado por las personas que tal vez tienen dudas, Señor? O tienen mm, dudas acerca del bautismo en el Espíritu Santo, o que tienen confusión, o que a veces en su mente ellos quieren razonar las cosas y no están actuando en fe. Padre, yo te pido en el mm, nombre de Jesús que este programa, con toda la exposición que hemos hecho del libro de los Hechos y de las evidencias que hay con respecto al hablar en lenguas como evidencia externa del ser bautizado en el Espíritu Santo, sea implantado en el corazón de mis hermanos y hermanas. mm. Principalmente oro por aquellos hermanos que tienen dudas acerca de este tema y que están escuchando este programa, Padre, y que de alguna manera sus dudas puedan ser disipadas. Dios, todo lo que tú has provisto para nosotros, lo recibimos por fe. Tal vez de eso podemos hablar en un siguiente programa, Mm. cómo recibir por fe el bautismo en el Espíritu Santo. Señor amado, que mis hermanos y hermanas, en primer lugar, pongan atención a la evidencia bíblica, a la evidencia escritural. No estamos para iniciar ningún debate, no estamos acá para discutir. Dios no nos ha llamado a debatir ni a discutir con nadie. Amén. Dios nos ha llamado a enseñar la palabra de Dios en su verdadera expresión. Y Dios, te pido que esta enseñanza dinámica que hemos hecho entre Luis y yo llegue a las personas adecuadas, toque sus vidas, ponga el fundamento bíblico y te pido porque las personas que están dudando sean bautizadas en el Espíritu Santo con la Amén. evidencia bíblica de hablar en otras lenguas. Padre Celestial, guíanos en los siguientes programas de este tema. Todo Mm. esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Queridos hermanos, bendecimos sus vidas. No se olviden, por favor, ténganos paciencia. A veces nos extendemos en el tiempo, pero no es en mala onda. No queremos dejar cosas al aire, pero nuestro corazón también es que ustedes nos ayuden a divulgar estas charlas. No buscamos fama, pero queremos sí bendecir a la mayor cantidad de gente posible. Así que divulguen en sus redes, manden los enlaces, comenten y seguiremos en esta aventura de charlas de café con Biblia. Jaimito, que Dios te bendiga y va a ser un gusto poder continuar hablando sobre esto, la maravillosa vida llena del Espíritu Santo Gloria. en una tercera entrega, ya la próxima semana. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Dios te bendiga, Jaimito. Dios te bendiga, Luchito. Hasta la próxima. Un saludo a todos nuestros hermanos. Amén. Bendiciones.